Para mí era impactante el trabajo de la enfermería. Para mí fueron grandes tutores de aprendizaje durante muchos años y mi admiración y mi respeto eran para ellos. Descubrí que si estaba en la educación tenía que hacer algo respecto a aprender algo más de lo que sabía de educación, que era muy poco. Una de las cosas que llamó mi atención una vez que vi los planes de estudio era la complejidad que tenía el plan de estudios de enfermería. Era prácticamente el mismo plan de estudios de los dos primeros años de formación de la carrera de enfermería, y decía yo, bueno, ¿cómo es posible? Entonces era verdaderamente drástico el tener a niños que entraban a estudiar a los 15 años, 16 años. Debemos de acercarnos más a las nuevas generaciones en la forma de pensar. Bueno, soy Ramiro Jesús Sandoval, soy médico cirujano, soy especialista en educación superior y también en dinámicas de asesoría en el área de posgrado, en la formación de especialistas en México y bueno, en algunos otros países. Soy profesor de tiempo completo en la universidad, soy profesor titular de tiempo completo desde hace este mes y este año 45 años. Bueno, cuando yo entré aquí a la facultad en 1978, una de las cosas que llamó mi atención una vez que vi los planes de estudio era la complejidad que tenía el plan de estudios de enfermería. Era prácticamente el mismo plan de estudios de los dos primeros años de formación de la carrera de enfermería, y decía yo, bueno, ¿cómo es posible? El nivel que tenía la carrera en ese tiempo era técnico. Entonces las alumnos o los alumnos que llegaban aquí eran con el nivel máximo que traían era secundaria. Entonces era verdaderamente drástico el tener a niños que entraban a estudiar a los 15 años, 16 años, los tratabas como si fueran ya próximos a ser adultos y no lo eran. Entonces, pues eso a mí me llamó mucho la atención, porque sobre todo el enfoque de la enfermería para mí era un enfoque de alta responsabilidad. Yo venía de terminar de hacer mi vida hospitalaria en la especialidad y obviamente eso me hacía pensar en mi contacto con las enfermeras y con los enfermeros, con muy pocos enfermeros, de hecho tal vez uno en todo el tiempo que estuve. Para mí era impactante el trabajo de la enfermería. Para mí fueron grandes tutores de aprendizaje durante muchos años y mi admiración y mi respeto eran para ellos. Y aunque en ese tiempo, en ese momento cuando yo entré no daba clases en enfermería, al poco tiempo empecé a dar algunas clases en enfermería. Empecé a trabajar en la parte administrativo-académica. Entonces empecé a tener vínculo con las enfermeras ya en el trabajo, pero no en el trabajo hospitalario, sino en el trabajo académico, y entonces conocí a otras enfermeras. No eran las mismas enfermeras, el mismo comportamiento que tienes en un hospital, no es lo mismo que tienes en una escuela. Entonces aquí ya el trabajo era de pares, era un poco más complicado. Tal vez fue una de las etapas más difíciles porque yo no conocía mucho de ese trabajo académico que hacían ellas. Pero yo descubrí que si estaba en la educación tenía que hacer algo respecto a aprender algo más de lo que sabía de educación, que era muy poco. El proceso nace en la ENEO y lo inicia la maestra Graciela Arroyo de Cordero, que en ese tiempo era directora de la ENEO, haciendo que hubiera dos planes de estudio simultáneos, uno para licenciatura y uno para nivel técnico, pero fueron disminuyendo. O sea, nosotros la tendencia era a que hubiera solamente licenciatura. ¿Qué nos quedaba? Una resaca importante porque tenías que atender, aunque ya no recibías estudiantes de primer año, tenías que sacar a los que iban en años posteriores, ¿no?
terminar los planes de estudio y después una resaca de estudiantes que pues debían materias y ofrecerles cursos de rescate, ofrecerles extraordinarios, hasta que ya no hubo alumnos prácticamente de nivel técnico y teníamos puros niveles de licenciatura. Ahí vino el siguiente reto. Y el siguiente reto creo que es uno de los más difíciles, ¿no? Que es el cómo hacer que las profesoras, que ya venían de años de estar como profesoras, tampoco eran licenciadas, eran nivel técnico. Y eso hacía un problema no solamente académico, sino también laboral, ¿no? Entonces, bueno, para cambiar las condiciones, muchos profesores que no tenían, tenían el bachillerato, pero no tenían la licenciatura. Tenían hasta un nivel postécnico, habían hecho postécnico, pero no tenían la licenciatura. Entonces lo que hicimos fue recurrir las tres escuelas, a la de ENEO, la Zaragoza y nosotros, a abrir un programa que se sustenta dentro de lo que es el estatuto del personal académico y también de la legislación universitaria, en donde los profesores podían hacer ingreso a años posteriores al primer año y revalidar materias. Entonces, todas las profesoras que tenían bachillerato cumplido y que tenían su nivel de técnico, les revalidábamos los primeros 6 semestres de la carrera técnica y dejábamos nada más para que ellos pudieran hacer la licenciatura un año más, o sea, 2 semestres más, y lograban la licenciatura. Entonces, así fue como logramos una mayoría. Pero teníamos problema también con algunas profesoras que no tenían la prepa. Y entonces hicimos programas de prepa abierta, rápida, aquí, dentro de la escuela, para que no tuvieran que moverse y darles pues, todas las facilidades. Y una vez que ya concluían el bachillerato, inmediatamente entraban al programa de ingreso a años posteriores al primero y entonces hacían su licenciatura. Fue un reto, que yo lo veo así como un reto. Las tres escuelas tuvimos el mismo problema. Había casos particulares porque había profesoras que decían, no, yo no quiero hacer la prepa. ¿Cómo a mi edad voy a hacer la prepa, no? Entonces, bueno, pues era convencerlas, ¿no? Porque no podían seguir contratadas de la misma manera. Bueno, particularmente creo que en ese tiempo los directores en turno, en el primer momento, el doctor Sergio Jara del Río, fue quien apoyó este tipo de proceso aquí. En la ENEO hubo tres directores que hicieron acompañamiento de todo el proceso, que fueron la doctora Graciela Arroyo de Cordero, la maestra Susana Salas y el doctor Severino Rubio. Ellos tenían esa condición de la misma problemática. Entonces, pues nos acompañábamos, estábamos en el mismo barco. El mismo barco era la UNAM, 3 dependencias diferentes, pero era el mismo barco. Graciela Arroyo era la directora del ENEO, después fue Susana. Severino no era director, yo tampoco era director, yo era era un jefe de departamento, después me convertí en jefe de carrera. Aquí hay un personaje que ayudó mucho a ese proceso, que fue el doctor Narro. Y él tenía mucho vínculo con la maestra Graciela Arroyo. Y la maestra Graciela Arroyo en su inquietud fue la que le dijo, hay que hacer esto. O sea, tenemos que cambiar la dinámica. Después del 93 que termina la maestra Arroyo como directora del ENEO, se va a Salubridad y se va a trabajar con el doctor Narro y ella es la directora nacional de enfermería en Salubridad. Entonces ella empieza a impulsar ese cambio porque no nada más el reto era no solamente en la formación, el reto era dónde ibas a colocar a las licenciadas de enfermería si no había plazas. Sí, las plazas que había nada más era la A y la B, que eran la A para el nivel técnico de enfermería y el nivel B tal vez para las que tenían un posttécnico. Sí, pero no había plazas para licenciatura, entonces se abren las plazas C y D, que son para licenciatura, más la D, que era la plaza con la especialidad. Ya no eran posttécnicos, sino eran especialidades, ya era un posgrado en forma. O sea, la resistencia institucional es que la institución no estaba hecha para tener
nivel licenciatura en enfermería, y menos los profesionales. ¿Sí? Un reto importante fue los médicos, ¿sí? Porque obviamente, no sé la razón, pero hay muchos que veían amenazada su condición, ¿no? Y además, por ejemplo, en cuestión de salarios, ¿no? Los salarios eran de nivel profesional, entonces, ¿por qué yo voy a ganar menos o yo voy a ganar más, ¿no? Eran diferentes en cuanto a su organización sindical y sus contratos colectivos y todo eso. Entonces, tenía que haber pues, un trabajo a nivel central que permitiera que las plazas se homologaran, ¿no? Entonces, la homologación de las plazas fue algo que de verdad fue un reto, porque no podías egresar personas que no iban a tener trabajo, ¿no? O sea, de repente tú salías como licenciada en enfermería, ibas a buscar trabajo y el trabajo que te ofrecían era el nivel de una plaza de técnico, ¿sí? Y entonces decías, bueno, ¿y yo por qué? Entonces, ¿para qué estudié una licenciatura? Hasta que no se logra que las instituciones tuvieran los espacios para que las egresadas con licenciatura se quedaran, hasta entonces no hubo realmente éxito en una proyección como la que teníamos, ¿no? Y ese creo que fue uno de los retos más fuertes. Yo creo que una de las condiciones era, primero, el proceso formativo de las enfermeras, de los enfermeros, no era un proceso técnico. Realmente la verdad es que era, eh, yo diría, injusto que con el nivel de exigencia que se les hacía para estudiar, no tuvieran un nivel de licenciatura, no tuvieran ese reconocimiento, ¿sí? Y además de que creo yo que la enfermería en aquel tiempo podía ofrecer muchas más condiciones de éxito profesional que lo que veíamos nada más. O sea, de tener a la enfermera como si fuera solamente una auxiliar dentro del equipo de salud. No, nosotros creo que vislumbrábamos la enfermería como alguien que podía hacer un trabajo independiente, ¿sí? Y que ella podía tomar decisiones y que en muchas ocasiones esas decisiones iban a afectar positivamente al paciente. Entonces era justo que lo tuvieran. Y además, eso también ayuda, aunque no es determinante, pero en otros países se hacía así, ¿sí? Entonces, ¿por qué no en México hacerlo de esa manera, no? Yo creo que el programa de técnico, de nivel técnico, era abaratar la profesión. Desde mi punto de vista era abaratar la profesión. Y por eso tuvimos una explosión enorme de escuelas de muy bajo perfil académico que formaban enfermeras de un 2x3 y que decías, pues esta salió del instituto XYZ y de repente pues tenía el mismo nivel que una licenciada en, no, pues dices, no puede ser. En nuestra cultura, la cultura de mexicano requiere de mucho toque, de mucho acercamiento con un paciente, ¿sí? Y obvio, el médico es lejano en eso, en cambio la enfermera no. A través de los procedimientos se acerca, sí, es la que realmente toca el alma del paciente, ¿no? O sea, hace un acercamiento, pues muy parecido a lo que en náhuatl conocemos como apapachoe, que es el apapacho, que es un abrazo del corazón cuando más te duele y cuando más tienes necesidad de que alguien te trate bien, te trata bien. El médico va y te regaña y la enfermera a lo mejor te regaña, pero de manera sutil, te apapacha y te hace otra cosa. El segundo espacio, yo creo que también era reconocer la capacidad profesional de alguien. Antes era como que la carrera corta, ¿no? Así le llamaban, haz una carrera corta. ¿Por qué? Para que empieces a trabajar rápido, ¿no? Sí, pero no tenían la condición de decir, a ver, tú vas a empezar a trabajar rápido porque en 2 años te haces enfermera en alguna institución de bajo perfil y de repente ya te vas a enfrentar a lo que es la vida y la muerte, ¿sí? En términos de el impacto que tiene para ti psicológico eso, no estás preparado para eso. Apenas estabas lidiando con tus problemas de salir de la adolescencia cuando ya tienes que lidiar con los otros. No estabas capacitada y la madurez cerebral del ser humano te lo dice. Entonces yo creo que el nivel licenciatura lo que llevaba era darles ese tiempo y además los conocimientos y la maduración profesional para que tú pudieras ejercer una profesión que es de alta demanda, ¿sí? Por parte del usuario, del paciente. Yo podría decir
que los médicos a veces somos un poco presuntuosos en ese sentido, pero la base de la práctica en la salud tiene que ver en un porcentaje muy alto en la enfermería. La enfermera se hace responsable de mucho proceso de evolución de un tratamiento. Ella no tiene por qué estar esperando que venga el médico para que le dé una indicación. Si tiene la capacidad de resolver en algún momento, lo va a hacer. O tener a la mano todo lo que necesita para que en un momento dado se pueda resolver. ¿Sí? El papel de la enfermería hoy en nuestro país, y yo creo que en el mundo, es tan importante como es el del médico. Médico sin enfermera, si no tiene, no es nada. Igual una enfermera, si no tiene un médico que esté ahí con ella, acompañándolo en el trabajo con el paciente, pues tampoco hace buen trabajo, ¿no? Es que hoy estamos enfrentando generaciones muy distintas en términos de su capacidad de responsabilidad, de cómo asumir la responsabilidad de los jóvenes actuales, es muy diferente, ¿sí? Tienden a minimizar muchos aspectos que en la salud son vitales. Creo yo que también las libertades que se han ganado a través del tiempo, en términos de la expresión, en el momento que se abrió la licenciatura en enfermería, el número de hombres que entraron a hacer enfermería creció exponencialmente, ¿sí? Y ahora sí puedes encontrar muchos compañeros haciendo enfermería, sí, hombres. En la historia del ENEO, que es la escuela más antigua de la UNAM, solo ha habido un hombre de director, el maestro Severino Rubio, con el que yo he trabajado directamente, ¿sí? Entonces dices, bueno, eso te dice muchas cosas, ¿no? Hasta en ese ámbito de lo que es el género, no el sexo, sino el género como tal, en el comportamiento. Esa parte creo que es muy importante porque abrió un espacio en el que yo creo que hay que seguir trabajando. Pero el otro, con las generaciones nuevas que tenemos, es que yo creo que hay que hacer un reformateo.